Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Los rumores del círculo más cercano de Hakan Sabanci afirman claramente que las acusaciones sobre Rabia Soyter son falsas. Según estas fuentes, no existe ningún acercamiento ni contacto identificable. El rumor que circula entre bastidores es que este rumor se está amplificando deliberadamente. Mientras circulan las acusaciones, se dice que Hakan mantiene su postura. Su decisión de guardar silencio, aunque susceptible de malinterpretación, es considerada una postura consciente por su entorno. Todo esto sugiere que la verdadera historia está entrelazada. Esta interrelación se hizo visible de nuevo con una historia publicada por Hande Erçel. La publicación de Hande de la canción Durdur Beni, Deténganme, llamó la atención por el momento. Esta publicación, posterior a la ruptura, dio lugar a interpretaciones de que contenía un mensaje. Sus allegados susurran que no se trata de una cuestión de gustos musicales. La convergencia de la letra de la canción y la emoción no se considera casualidad. Se dice que esta acción es una señal dirigida a Hakan. La información tras bambalinas sobre lo que sucedió tras el fin de la relación es aún más impactante. Según informes, a Hande le costó aceptar la ruptura. La afirmación de que envió una serie de mensajes a Hakan se describe con énfasis en la persistencia. El propósito de estos mensajes se interpreta como un intento de mantener la comunicación. Su entorno sugiere la expectativa de una respuesta emocional. Sin embargo, por parte de Hakan, se dice que no hubo una respuesta igualmente intensa. Además del intercambio de mensajes, también se habla de lugares coincidentes. Se afirma que los lugares que Hande visita con frecuencia coinciden con los lugares que Hakan prefiere. La posibilidad de un encuentro casual se describe como una esperanza. Esta situación ha dado lugar a una cadena de coincidencias que se ha convertido en una leyenda urbana. Sus allegados creen que estas acciones fueron deliberadas. Todo esto se interpreta como indicios de una espera emocional. Por otro lado, también se están investigando las historias sobre Onur Gubenatam. La afirmación de que se conocieron en un avión no se considera cierta en las conversaciones entre bastidores. Según esta afirmación, el viaje en avión fue, como mucho, un momento de respiro. Se dice que el encuentro real tuvo lugar mientras Hande aún mantenía una relación con Hakan. Este detalle cambia por completo la cronología. Por lo tanto, el tono de la historia también cambia. Otra información interna apunta al asunto de Londres. Se dice que Onur es quien está detrás del plan de 2 meses de formación lingüística de Hande. Esta planificación se describe como apoyo profesional. Sin embargo, el momento en que se produjo se considera nuevamente digno de mención. Se cuestiona la importancia de dicho apoyo en la red de relaciones. Entre bastidores, se da a entender que este paso no fue una coincidencia. La elección de la canción Stop se sitúa en una categoría aparte dentro de toda esta narrativa. La canción se interpreta como un símbolo que representa el desbordamiento de emoción. Se afirma que compartirlo fue una clara provocación. Este lenguaje se interpreta como un mensaje silencioso pero efectivo. Su repercusión en redes sociales también era previsible. Se registra como un momento en el que Hande no ocultó sus sentimientos. Para Hakan Sabanci, la pregunta se reduce a una sola frase. ¿Aceptará estos mensajes o los ignorará? Su entorno
destaca la compostura de Hakan. Se dice que no se deja llevar por las provocaciones. Mantener su postura se describe como su prioridad. Por lo tanto, quienes esperan una respuesta se quedarán esperando. El aspecto familiar del asunto conlleva una sensibilidad aparte. El pasado de Onur Guvenatam es bien conocido en la familia Sabanci. Su relación anterior con Nazli Sabanci aún se recuerda. Esta conexión hace que una nueva cercanía sea inquietante. La dinámica familiar se considera importante más allá del mundo sensacionalista. Por lo tanto, se comenta que las reacciones podrían endurecerse. Se dice que la relación de Hande con Onur está llamando la atención por esta razón. No se trata solo de una relación individual, también influyen las dinámicas familiares. El apellido Sabanci implica una sensibilidad especial en este tipo de relaciones. La palabra incomodidad se menciona con frecuencia en los rumores. Esta incomodidad se describe como silenciosa, pero evidente. Se habla de la posibilidad de que la relación no sea aceptada. Toda esta narrativa gira en torno a las emociones de Hande. La persistencia, el anhelo y el lenguaje de sus mensajes son como parte de una misma historia. Las redes sociales se han convertido en el escaparate de esta historia. Cada paso que se da crea una nueva ola de interpretaciones. Se habla de un periodo en el que las emociones no se ocultan. Esta franqueza despierta el interés de la prensa sensacionalista. El silencio de Hakan, sin embargo, presenta la historia desde una perspectiva unilateral. Este silencio da lugar a interpretaciones de una lucha de poder. No responder a veces se considera la voz más fuerte. Quienes lo rodean dicen que es una estrategia consciente. Se enfatiza que no está involucrado en un conflicto emocional. Esta actitud aumenta aún más la curiosidad. El desmentido del rumor del avión demostró la importancia de los detalles. El momento del encuentro cambia el significado de las relaciones. Estos detalles forman la base de la prensa sensacionalista. Un detalle mal interpretado puede cambiar todo el panorama. Por lo tanto, la información tras bambalinas cobra valor. Lo que se dice complica la historia. El Plan de Londres también forma parte de esta complejidad. Un viaje realizado con fines educativos se interpreta de forma diferente. El nombre de la persona que brinda apoyo genera dudas. La línea profesional y personal se difumina. Esta confusión alimenta los rumores. Cada paso se evalúa en el contexto del pasado. La publicación de Stop me lo reorganizó todo. La emoción de la canción marcó el tono de la historia. Los espectadores pensaron que no era una coincidencia. Hay consenso sobre a quién iba dirigido el mensaje. Esta claridad amplificó el debate. La reacción del partido silencioso aún no está clara. La postura de Hakan Sabanci parece ser clave para el resultado esperado. La dinámica familiar y los límites personales influyen en las decisiones. Se cree que cada paso tendrá una consecuencia. Sin embargo, es evidente que no hay prisa. El periodo de espera aumenta la tensión. La prensa sensacionalista sigue de cerca este periodo de espera. La valentía emocional de Hande Erçel es el centro de la narrativa. Los mensajes abiertos son como una forma de forzar la apertura de puertas. Este enfoque atrae tanto a partidarios como a críticos. La línea entre emoción y estrategia se debate. Todos se hacen la misma pregunta. ¿Tendrán éxito estas acciones? En definitiva, el panorama es confuso, pero muy debatido. Afirmaciones, señales y silencio se encuentran en el mismo escenario. Todos esperan el siguiente paso.
Esta historia no parece terminar con una sola publicación. El peso de las reacciones es tan importante como la dirección de las emociones. El mundo de las noticias sobre famosos sigue observando esta guerra silenciosa. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios